Welcome. Bienvenidos nuevamente. Entre la audiencia de hoy tenemos al padre Emertis. Es bueno tenerlo por aquí. Él ha estado antes en el programa y espero que esté disfrutando aquí en Alabama. Y por supuesto también estamos de regreso con Patrick Madrid. Él da seminarios y en caso de que alguien quiera información sobre estos o sobre los talleres virtuales sobre apologética, usted puede estar en un lugar y puede contactarse con ellos de todos modos. ¿No es así? Exacto. En ese caso puede contactarse a Seminario Sorprendido por la Verdad en P.O. Box 640. P.O. Box 640. Greenville, Ohio. Granville, Ohio 43023. O puede llamar al 740-587-4881. Y si quiere entrar a la página web, la dirección es www.patrickmadrid.com. Patrick Madrid junto, es una sola palabra. Si busca algún libro o cassette, puede visitar el catálogo religioso de EWTN en EWTN.com. Ahí podrá encontrar libros como Respóndeme esto. Me gusta ese. A mí me gustaba decir, pregúntenme esto. Bueno, ahí encontrará ese y los otros libros que Patrick ha escrito. ¿Cuántos libros ha escrito en total? El 10º. El 10º, qué bien. Bueno, si quiere alguno de ellos o los casetes, ahí los puede encontrar. ¿Está bien? Bien. Bueno, en primer lugar, escuchemos una pregunta de la audiencia. Señora, ¿de dónde es usted? De Seattle, Washington. Vivo al norte de Seattle. Al norte de Seattle. Esa es una zona muy hermosa del país. Es muy bonita. Sí, estuve en Seattle en mayo, a mediados de mayo, en un seminario en San Marcos. En una época muy bonita, padre. Sí, sí. ¿Cuál es su pregunta? En realidad no tengo una pregunta, solo quería comentar acerca de mis padres y sus familias. En la familia de mi madre eran 13 y mi padre es el mayor de 8 hermanos. A su vez ellos también tuvieron 8 hijos y creo que es sorprendente cuando la gente hace lo que Dios quiere que haga. Seguimos las reglas que Él quiere, se tiene los hijos que Él quiere y los aceptamos como una bendición de Él. Entonces las familias están realmente bendecidas, los hijos se ven bendecidos y ellos también son bendecidos porque el tener un hijo los acerca a Dios. Y estoy segura de eso. ¿Qué número de hija es usted? Y yo soy la séptima, padre. La séptima. ¿Cree que su casa era muy bulliciosa? No. Además, nosotros no salíamos de la casa para divertirnos. Jugábamos cartas, jugábamos al golf y hacíamos cosas en familia. Rezábamos el rosario en familia y también teníamos amigos que iban a nuestra casa, protestantes o no católicos. Y cuando era el momento de rezar el rosario en familia, mi padre decía que ellos podían quedarse. Si no se sentían cómodos, no tenían que hacerlo. Pero ese era el momento en que nosotros lo hacíamos. Bueno, y con todos los parientes, habían tantos que parecía una estación de tren, porque hay tantos amigos, tíos, primos, primas. Éramos tantos. Además, debido a que es una familia grande, es que hay muchos religiosos que salieron de nuestra familia. Así que eso es muy bueno. Lo que quiero comentar es que los sacerdotes de Mount Angel nombran a mis padres como ejemplo cuando se habla sobre cómo las familias son bendecidas por seguir los mandamientos de Dios. Usted se refiere al monasterio Mount Angel en Oregón. Sí, Mount Angel en Oregón. Los sacerdotes lo usan como ejemplo a mis padres. ¿Tiene algún comentario que hacer como respuesta? Bueno, quiero decir que estoy de acuerdo con lo que usted dice, especialmente la parte acerca de cómo Dios bendice a la gente que hace lo que Él les pide que haga. Y eso no necesariamente, como usted sabe, no necesariamente significa riqueza ni éxito ante los ojos del mundo, pero nos bendice de muchas formas. Nuevamente, viendo mi propio matrimonio, debo agradecer a Dios porque me casé con Nancy y hemos sido bendecidos con estos niños. Nuestros 11 niños han fortalecido nuestro matrimonio, nos han unido.
Y nuestros hijos mayores que ya se están casando, por ejemplo, John y su esposa Kelly, ya tienen bebé y a través de ellos también vemos la bendición de Dios. Usted está completamente en lo cierto. Mis padres tienen 38 nietos y cuando mi madre murió a los 95 años eran 48 bisnietos. Y ahora ya hay un tataranieto. Son maravillosas las vidas que vienen de Cristo. Sí. Bueno, muchas gracias. Tenemos una llamada telefónica. Hola. Hola, Hola, ¿de dónde llama? Athens, Georgia. Athens, Georgia. No está muy lejos de aquí. ¿Cuál es su pregunta, señora? Mi pregunta es, ¿por qué quieren dar una regla general para todas las parejas casadas cuando las circunstancias pueden ser completamente diferentes? Por ejemplo, el caso de las madres del tercer mundo, que no tienen las facilidades que una tiene, que luchan por alimentar tal vez unos 2 niños y apenas lo pueden hacer. O por ejemplo, en el caso que el esposo piense que no lo ama porque no quiere tener relaciones maritales con él, e incluso ella piensa o puede pensar que si tiene un hijo más simplemente va a morir. Tenemos que ser... Buena pregunta, gracias. Sí, tenemos que ser muy sensibles con las cosas que esta señora nos está diciendo. Mi experiencia es que la iglesia es muy sensible a todo esto y para aquellos que se dan el tiempo para leer las enseñanzas de la iglesia al respecto, la iglesia es muy clara en cuanto al hecho de que las parejas casadas no están obligadas a tener tantos hijos como puedan producir físicamente durante su vida. Eso no es lo que enseña la iglesia. Ella no dice que uno debe tener muchos niños. Lo que la iglesia dice es que tenemos que estar abiertos al plan de Dios para nuestro matrimonio. Y si el plan de Dios es que no se conciba un niño, que la pareja no tenga niños, entonces la pareja tiene que aceptar ese plan, e igual si se tienen muchos niños o no tantos. Ese es el punto. No se trata de que la iglesia esté dando una orden para todas las parejas casadas de que tengan tal o cual cantidad de niños. No se trata de eso, sino de la apertura a la vida, la apertura al plan que Dios pueda tener con ellos. Y eso lo vamos descubriendo a medida que pasa el tiempo. Pero también la iglesia reconoce que las parejas casadas pueden abstenerse de tener relaciones durante la época fértil de la mujer. Por ejemplo, para evitar concebir un niño, o si es que a ellos se tiene una razón para ello. Esas cosas también se pueden presentar. Bueno, el tema de los pobres en los países del tercer mundo es un tema difícil, el cual el Papa Juan Pablo II, el Papa Pablo VI y todos los papas han tratado. El concilio también lo ha tratado, pero de lo que quieren asegurarse es que no estemos exportando el tipo de mentalidad contraceptiva, el aborto o la esterilización, especialmente cuando algunos países occidentales fuerzan a los países del tercer mundo a hacerlo si quieren conseguir ayuda. Así es. Escuché un programa de radio en el que decían que en México se iban a dar más de $70 millones como ayuda si 12 millones accedían a la planificación familiar y la esterilización. Tenemos el caso de Margaret Sanger. Ella fue una de las personas que tenía esa mentalidad. Luego de un gran comienzo aquí en los Estados Unidos, en donde hay un deseo escondido de despoblar esos grupos que no son considerados tan buenos o tan elevados como los blancos en la escala de evolución. Es una tragedia terrible. Por sus creencias. Por sus creencias. Bueno, tenemos otra pregunta de nuestra audiencia. ¿De dónde viene usted, joven? Soy de Dayton, Ohio. Dayton, Ohio. ¿Cuál es su pregunta? Este no es nuestro tema, pero ¿usted hizo algo antes de ser sacerdote o siempre supo que quería ser sacerdote? Bueno, un poco de ambos. Yo quise ser sacerdote desde que tenía 8 años y fui al seminario cuando tenía 14. Pero además del hecho de ir al colegio, de hacer mis deberes, también trabajaba haciendo lo que podía. Pero así fue. Y viendo hacia atrás, no cambiaría nada. Porque yo sentí el llamado de Dios y quise seguirlo cuando lo sentí. Y en muchas formas esa fue una gran preparación para mí, de muchas formas. No todos sienten el llamado de esa manera, pero esa fue mi experiencia. Gracias.
Esto me lleva a la pregunta que la señora de la audiencia hizo antes que participara este muchachito, y es acerca de las vocaciones. Una de las situaciones sociológicas es que la mayoría de las vocaciones nacen en familias entre 4 y 7 hijos. Así que si tiene más hijos, mayor será la cantidad de vocaciones que haya. Si se tiene una familia con 2 hijos, ese no es todo, pero sí parte del problema de la crisis en las vocaciones. Sí, yo también tengo hijos en el seminario, es decir, Nancy y yo tenemos hijos que están en el seminario, y una de las cosas que he descubierto acerca de mí es que durante años, cuando los niños eran pequeños, nosotros rezábamos, y yo rezaba a Dios para que hubiese vocaciones religiosas dentro de nuestra familia, y decíamos, Señor, danos sacerdotes, danos monjas, pero todo es muy abstracto, es como tener la idea de que uno ya es mayor y tiene hijos dentro de la vida religiosa o sacerdotes, pero cuando parece que Dios empezó a decir, está bien, que vayan al seminario, es ahí que el corazón humano es el que se opone, y entonces yo me encontraba diciendo, Señor, danos vocaciones, pero no en este momento. Espera un poco, déjalos con nosotros un poco más. Es un sacrificio para el niño, es cierto, pero también es un sacrificio para los padres. Mi padre se opuso muchísimo a que yo fuese al seminario. Él no quería de ninguna manera que yo fuera. Me imagino, pero quiero confiar en Dios y creo que Él bendecirá a las familias ahora más que nunca que se necesitan vocaciones. Él bendecirá a las familias que están abiertas a la vida y fieles, no en el aspecto de la contracepción, sino en otras formas. La contracepción solo es un aspecto entre muchos otros, pero es un aspecto fundamental. Por supuesto. Tenemos otra llamada. ¿Hola? Hola, ¿está ahí? ¿Padre? Sí, No sabía que estaba en el aire. pues lo está. ¿De dónde llama? Buenas noches, Padre y señor Madrid. Soy Rick de Rhode Island. Si usted dice que Dios es el Señor de su vida, entonces, ¿cómo puede decir entonces, como dijo el señor Madrid, que el propósito principal del matrimonio es tener hijos? ¿En dónde queda el ayudar al otro a llegar al cielo? ¿No es ese en realidad el propósito primordial del matrimonio? Y por supuesto, ¿qué dice de las parejas que no pueden tener hijos? Es una buena pregunta. Sí, ambas lo son. Si dije que ese era el propósito principal del matrimonio, entonces me expresé mal. En realidad, lo que debí decir es que la procreación es uno de los propósitos principales del matrimonio. Existen 2 propósitos principales en el matrimonio que están considerados en el mismo nivel dentro de una balanza. Uno es la procreación y el otro es el apoyo mutuo y amor que debe haber entre los esposos. Entonces, por un lado, tenemos la unidad y por otro lado, la procreación. Los 2 son iguales, ambos son importantes. No se trata de que uno sea más importante que el otro. Y además está el hecho que el matrimonio es un sacramento. No se trata simplemente de una institución, no se trata solamente de obtener un pedazo de papel del gobierno o algo así. Es un sacramento que Cristo instituyó. Y el tema ahí es la santificación, que el matrimonio es la unión de los esposos que se ayudan el uno al otro para llegar a ser santos. Y como bien dijo el Señor que llamó a ayudarse a llegar al cielo, el objetivo fundamental de cualquier matrimonio es que ambos esposos se ayuden a llegar al cielo. Y la realidad inseparable que señaló la persona que llamó, que es que los esposos se ayuden a llegar al cielo, la realidad inseparable, parte del proceso para ayudar a llegar al cielo es que el matrimonio esté abierto a los planes de Dios. Porque si uno no está abierto a los planes de Dios, uno está frustrando su capacidad de ayudar a que su pareja llegue al cielo y viceversa. Es decir, la integridad de cada uno. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué pasa con las parejas que no pueden tener hijos? ¿Qué puede decir? Es interesante que el Papa Pío XI trate ese tema en un capítulo especial con este documento del que hemos estado hablando, Casti Canubi. En él menciona que de ninguna manera nadie puede decir o sugerir que una pareja casada que no puede tener hijos, de alguna manera está usando mal los beneficios del matrimonio, de ninguna manera. Dios puede hacer milagros en la vida de la gente, no necesariamente estamos diciendo que lo va a hacer. Pero tenemos el ejemplo de Elizabeth y Zacarías, a quienes a pesar de su edad, Dios los bendijo con un hijo, San Juan Bautista. Y esa no es la única vez que lo hizo también con Abraham y Sara y otras veces. Así que el tema fundamental es que si una pareja casada que no puede tener hijos está abierta para el propósito de Dios en el matrimonio, puede darse el caso que durante su matrimonio no sean bendecidos por hijos biológicos. El caso de Jake, por ejemplo,
Él y su esposa quieren tener hijos, pero no pueden. Y he hablado con muchas parejas que realmente quieren tener hijos, pero simplemente no pueden concebir, aun cuando todo está bien. Así es. Simplemente Así no es. pueden concebir. Es muy triste para esas personas. Conozco algunas, incluso unas muy cercanas a mí, que están en esa situación, pero también quisiera señalar que está mal que alguien diga que debido a que yo tengo varios hijos, soy mejor o estoy más cerca de Dios. De ninguna manera. El hecho que una pareja tenga una familia numerosa indica tal vez que está abierta a la vida, pero de ninguna manera es un juicio para decir que es un matrimonio mejor, que son santos o algo así. Creo que todos debemos tener un sentido de humildad y reconocer que no sabemos cuáles son las batallas que se esconden dentro de un matrimonio, así como ellos no saben qué batallas hay dentro del mío. Por lo tanto, en la medida que todos seamos fieles a la voluntad de Dios, creo que es ahí donde radica la solución. Nuevamente, el propósito fundamental de toda vida cristiana, no solamente de la vida matrimonial, ni solamente la vida religiosa o solamente la vida de soltería, el propósito fundamental de toda vida cristiana es llegar al cielo. Y también hay batallas dentro de cualquier vocación que se elija. Por un lado, hay batallas que yo no tengo porque no soy casado y no tengo hijos. Pero también tengo otras batallas porque no soy casado ni tengo hijos. A veces mi vida es más caótica que la de algunos amigos casados, en cuyo caso los esposos se ayudan uno al otro. Aunque créame que la vida matrimonial puede ser muy caótica, lo sé. Son otras formas de caos. Nuevamente debo decir que hay batallas profundas. Pero esto es parte del crecimiento hacia la santidad, trabajando como miembros del cuerpo de Cristo. Creo que las vocaciones indican una cosa. Por un lado, el celibato es una vocación que muestra un aspecto del reino de Dios. En el cielo no habrá matrimonio, ni se dará en matrimonio. Habrá otro tipo de plenitud, otro tipo de unión y de amor que finalmente Dios va a llenar. El matrimonio muestra la relación de los esposos entre Cristo y la iglesia, que la iglesia es la esposa de Cristo, pero juntas las diferentes vocaciones se complementan unas a otras, incluyendo las parejas casadas que no tienen hijos. Hay un complemento dentro de la tristeza de no poder tener hijos, que es la apertura a servir a otras personas. Esto es importante. Usted ha mencionado algo que es muy importante. El mensaje que quiero dejar a las personas cuando hablo sobre esto en mis seminarios, en mis libros o en todo momento, es que todos estamos llamados a servir a Dios de diferentes maneras. No todos estamos llamados a tener una familia grande, no todos estamos llamados a ser célibes, todos tenemos un papel que cumplir. El punto es tener la voluntad para aceptar y estar abierto a lo que Dios nos pide, a lo que se nos toca. Creo que eso es exactamente lo que usted está diciendo, que todas esas diferentes manifestaciones de vida, casados, solteros, todos tienen un papel importante dentro de la iglesia. Al mismo tiempo hay un papel misterioso, hay un misterio acerca de la relación con Dios que nos muestra de diferentes maneras cómo es que Dios nos llama a la santidad. Una cosa que creo que discutimos antes del programa es la reacción protestante a la conferencia Lambeth. Es decir, todos los protestantes están felices y de acuerdo con que la contracepción es buena. Inicialmente no, hubo una protesta de muchos sectores protestantes que condenaban estas acciones como parte de la iglesia anglicana, y esto ocurrió hace muy poco con respecto a la votación de este sacerdote homosexual anglicano episcopal como obispo. Hay muchas cosas escritas, pero también está la opinión de la sociedad moderna, y lo que yo encuentro más problemático es que si uno analiza la situación antes de 1930, todos los grupos cristianos importantes, sin excepción, católicos, ortodoxos, protestantes, todos estaban unánimemente de acuerdo en que la contracepción era mala y que no debía ser practicada por ninguna persona casada. Después de la conferencia de Lambeth de 1930 hubo como un efecto dominó. Una vez que cayó a la iglesia anglicana, como piezas de dominó cayeron las demás iglesias cristianas, incluyendo aquellas que se esperaba no cayesen, con excepción de la iglesia católica. Hoy en día, 74 años más tarde, solo la iglesia católica de todo este grupo que cayó, solo la iglesia católica mantiene las mismas enseñanzas.
Pero eso es raro, que cuando en 1968 el Papa Pablo VI escribió su encíclica Humanae Vitae, hubo esta increíble amnesia colectiva en que la gente en un periodo de 38 años simplemente había olvidado que antes de 1930 todos los grupos cristianos creían en ello. A veces hay cierto tipo de triunfalismo por el presente. El ahora es lo que está sucediendo. A menudo escuchamos que estamos más allá del pasado, que no tenemos que preocuparnos más por él. Sin embargo, ese es un problema que termina afectándonos en el futuro. Si olvidamos el pasado y nos centramos en el ahora, en el futuro sufriremos por ello. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En la primera parte del programa mencioné que murió el padre de mi anterior párroco allá en Dallas, cuando estuve de visita en esa parroquia. Entiendo que su padre también está bastante enfermo. Creo que tiene cáncer. Bueno, aún no lo sabemos. Hace muy poco descubrió que tenía un bulto grande en la espalda, un tipo de tumor. No lo sabemos. Fue al cirujano ortopédico. Yo estaba con él y, por supuesto, el médico inmediatamente ordenó una serie de exámenes, una biopsia y otras cosas. Pero estaba seriamente preocupado por ello, así que, si puedo, me gustaría pedir que, por favor, la familia de EWTN ore por mi padre. Su nombre es Bernard Madrid. Claro que vamos a orar por él, al igual que por el padre Groeschel, además por el señor Assad. El señor Assad es el que murió. También les pediría que lo hagan por la madre Angélica. Ella está bien, siempre ora por todos nosotros. Todavía tiene problemas para hablar, pero ella nos ama, quiere nuestras oraciones y ella reza por nosotros a pesar de estar sufriendo. Este domingo de misericordia, tengamos en cuenta a todos los enfermos y necesitados. Quiero agradecerle por estar conmigo, por estar con nosotros esta noche, por compartir su sabiduría y su experiencia. Me gustaría terminar con una bendición, que la Madre de Dios los bendiga y los conserve, que su amor recaiga sobre ustedes y los dirija en todos sus actos con su paz y su misericordia. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Thank you.